Pues resulta que las manifestaciones de los maestros del magisterio siguen. Claudia Sheinbaum afirma que esta ley, la ley del ISSSTE, no contiene absolutamente nada en contra de los maestros de la CENTE, pero ellos están insistiendo. Y bueno, dice que reitera que ya fue retirada incluso la iniciativa en el Congreso, hace un llamado entonces a difundir los acuerdos a los que llegó con la CENTE. Y mi llamado, dice, es a las maestras y a los maestros de México que nos ayudan a difundir esto, que es el compromiso que yo ya hice con ellos, que lo sepan en todas las escuelas, en todos lados, a pesar de que la mañanera tiene una gran penetración, pero pues hay que también combatir la ignorancia respecto a este tema, la desinformación y a continuar con el diálogo de manera abierta y transparente, que eso es lo más importante y que no dudamos que se vaya a resolver, pero el hecho es que sí hay que seguir insistiendo en esta plática. Por otra parte, hay un presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha hecho declaraciones estúpidas en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, del gobierno mexicano, porque esto ya inició desde hace tiempo en relación a la seguridad de nuestro propio país. Se mete, se incumbe un país como El Salvador, el gobierno, el gobernante Bukele, cuando dice, ¿cómo es posible que no hayan resuelto el asunto de la seguridad en México si nosotros ya lo resolvimos? Joder. Bueno, Claudia Sheinbaum pide respeto a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, luego de que opinó sobre la seguridad en México y sugirió que el país, o sea, nosotros, podría adoptar el modelo implementado en su país, es decir, en El Salvador. Por eso Claudia Sheinbaum, molesta, le dice, pues no voy a entrar en debate con Bukele para responderle a los reporteros que le hicieron esta pregunta. Podríamos incluso aquí hacer un debate en la forma en que ellos están afrontando este tema. Él fue electo por su pueblo, pues como ella también fue electa por los mexicanos, pero al mismo tiempo le pedimos que respete a México. ¿Qué fue lo que dijo este sonso Bukele? Por cierto, Bukele en América Latina y otro facho como Milei allá en Argentina, pues son los aplaudidores de Donald Trump, son sus, digamos, sus fichitas del ajedrez, pero no le sirven de mucho, porque Bukele dijo que ha visto muchas publicaciones sobre cómo está la situación en El Salvador y la verdad, dice que él no entiende la obsesión con El Salvador. Pues ¿quién tiene obsesión con El Salvador? Nadie. Pero bueno, en todo caso dice que 28 de los estados de México tienen una población igual o menor que a la de El Salvador. No son bien 28 los estados de la República Mexicana, son 32, señor Bukele. Para empezar hay que informarse bien. Y luego dice Bukele, dice, ¿por qué entonces no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de mexicanos? Y nos quiere dar lecciones. Resuelven el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente hasta abarcar esos 38 estados de la República Mexicana, que son, como ya les dije, 32. Bueno, alguien le respondió, no anoté el nombre, pero como mucha ironía también, dice, ¿quién sería tan idiota como para comparar las medidas de seguridad de México con las de El Salvador? México, y lo publicaron así, el mapa de México y Centroamérica, entonces ve El Salvador así un pedacito. Dice este señor, el que hizo esta respuesta a Bukele, México es casi 100 veces más grande en territorio que el que gobierna Bukele, es decir, El Salvador. Por eso la presidenta dice, no voy a entrar en debate con Bukele. La verdad, podríamos hacer esto, pero la forma en que ellos están afrontando su tema y al mismo tiempo, pues es su cuestión, ¿no? Pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Respeto, siempre respeto, le responde Sheinbaum,
es la característica de la diplomacia que parece que no le entra en la cabeza a Bukele, porque es un pelagatos de Donald Trump, y le dice la doctora Sherman respecto a lo que hacemos en nuestro país, aseguró desde Palacio Nacional, ya se sabe que de pronto los recursos que le llegaban a El Salvador, producto de este programa importantísimo que en apoyo a Centroamérica para combatir las causas de la delincuencia, López Obrador le entregó en una ceremonia 20 millones de dólares de 100 que se seguían entregando, jóvenes haciendo futuro, que se entregaban a El Salvador, aquí de forma directa, pero López Obrador lo entregó en un cheque a Bukele y resulta que no ha aterrizado en beneficio de los jóvenes salvadoreños. ¿Dónde quedó ese dinero, señor Bukele? Se le está apoyando y usted está en una situación grosera y de pronto ya los programas de jóvenes construyendo el futuro en El Salvador están siendo detenidos. Que El Salvador, los salvadoreños lo entiendan, lo vean como una afrenta que su presidente le está haciendo al gobierno mexicano, cuando se sabe que de delincuentes a delincuentes, pues la delincuencia organizada de México es terrible, en mayúscula, es internacional, y los presos que tiene salvadoreños de su país en sus cárceles, Bukele, pues eran simplemente pelagatos de los narcos mexicanos, los utilizaban o los utilizan a lo mejor todavía como sus gatilleros. Entonces es muy diferente el tema de dimensiones que no tienen nada que ver con lo de El Salvador, el esquema del narcotráfico mundial que puede partir de México y que es terrible, claro que sí, es un vínculo internacional, y las bandas, los pandilleros, los maras salvatruchas de El Salvador que están en el bote allá en sus cárceles en El Salvador, y que le ponen paz a su territorio pequeñísimo, pues eran prácticamente también la carne de cañón de los cárteles mexicanos, colombianos y de otros países. Bueno, qué bueno que los mantenga ahí, pero no es comparable la materia de seguridad en un país 100 veces menor que México, que tiene que un problemón afrontarlo incluso contra el propio imperio, que también allá tienen su problema, y que a nosotros los mexicanos nos acusan de ser los que están provocando los problemas en Estados Unidos del narcotráfico de manera hipócrita el gobierno de Trump, cuando tienen allá sus propios cárteles del crimen organizado en Estados Unidos, y pues no, ellos no se está viendo que hagan mucho, pero este tipo Bukele, repito, pelagatos de Donald Trump, como el otro tarado de este señor Milei en Argentina, pues no hay nada, no hay ninguna comparación con la figura de Claudia Sheinbaum y el respeto que a nivel internacional tiene. Por eso ella dice, pues ¿para qué me peleo con Bukele? Que haga su circo, pero aquí que nos respete, porque le dice Sheinbaum, la cuestión del respeto tiene que pasar como una característica de la diplomacia entre países, diplomacia, y esto quiere decir respeto, siempre respeto a lo que hacemos nosotros en México, como nosotros respetamos lo que ustedes hagan allá en El Salvador. Bueno, es un capitulito porque no representa mucho en las relaciones que México sí tiene que enfrentar con la gran potencia en el mundo, nuestro vecino, que es Estados Unidos, y el Tratado de Libre Comercio o el TECME con Canadá, vecinos cercanos, pero al mismo tiempo de pronto distantes según la política de Donald Trump. Pero ahí está Bukele disminuido con las palabras que hoy le espetó prácticamente en su cara a este tipo, señor Bukele. Por otra parte, Sheinbaum dice que no descarta cambios en el sonido de la alerta sísmica. Ya ven que hay ya una frecuencia más alta de temblores
o de sismos que se han visto en la República Mexicana. En la Ciudad de México no falta la cuestión de las alertas sísmicas. Alguien pretendió, o no sé por qué, pero que el sonido de la alerta sísmica pues depende exclusivamente del gobierno de la Ciudad de México, dice Sheinbaum, pero no, el sonido es característico en todo el país, pero la presidenta dice que no se descarta la posibilidad de que en caso de que se decida cambiar el sonido, se debe difundir con mucho tiempo de anticipación para que toda la población lo conozca y se familiarice con él. Pero no solo es en la capital de la República, tendría que ser aquí en el Estado de México, por ejemplo, y el sonido ya es característico en todo el país. Pero la doctora Sherman dijo que depende de la Ciudad de México el sonido de las alarmas. Ellos toman esa decisión porque las alarmas dependen de lo que se conoce como el C5 y vamos a ver ellos qué opinen y que se difunda en tiempo para que la gente lo conozca. Señala que cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México se probó con otro sonido, pero que tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Pues porque la gente no está acostumbrada, ya está metida en un sonido particular, pero ella dice que muchas veces este sonido, que ya lo conocemos todo, pues fue demasiado para mucha gente que sufrió con los sismos terribles que asolaron la Ciudad de México. Eso sí, pero a veces si no se usa ese sonido, la gente no reacciona frente a la alarma. Pues claro que no, porque ya la conoce, es traumático el asunto, pero también es ya conocido el sonido y la gente inmediatamente a ese responde y vámonos a correr. Pero ese sonido también es vigente, es conocido en todo el país. Cuando se escucha, pues aquí en el Estado de México, no sé, en el norte, en el sureste, y en otros estados, pues es el mismo sonido. Así es de que sería como muy difícil acostumbrar a la gente a otro sonido que ya, pues como el anterior lo tienen como alarma, pues ya lo tienen muy metido en la mente. Hay que volver a trabajar en eso, que sería pues mucho más difícil, por quedarse con el mismo sonido y perfeccionar el sistema de alarmas, tanto en el Estado de México, en la Ciudad de México, allá en Nuevo León, en Baja California, en el sureste, en el Golfo, en el Pacífico, en todo el país, y que donde sobre todo hay más zonas de temblor, pues para que todo el mundo reaccione más rápido, la respuesta sea mejor en los sistemas de protección civil que cada estado, cada municipio y a nivel federal se tiene. Luego, pues esto de, pues ya no sé si decirlo, pero los ataques, porque fíjense que la figura de Noroña creo que ha sido de las más atacadas en el gobierno de la 4T junto con la de la presidenta por un vuelo de lujo que según presumen que viajó a a Francia en este viaje que hizo, que ya está ventilando los medios masivos en la propia red de Noroña, pero dice la presidenta ante las críticas que se le fueron durísimo a Noroña, pues dice, ella respeta mucho a Gerardo Fernández Noroña y dice que cada quien decida su situación. Pues yo qué, ¿para qué me preguntan a mí eso? Sería malo que hubiera viajado, eso sí, en una primera clase, si se hubiera pagado con recursos públicos y no con sus ingresos. Pero la presidenta aprovechó para aclarar que ella, pues no viaja en primera clase, pero considera que Gerardo Fernández Noroña, por ser más alto, digamos, ya se metió con el físico, ella más delgada, más viejita, dice, él es más alto, a lo mejor no le caben las piernas en los asientos, entre asientos y asientos, en un vuelo ordinario. Entonces estuvo muy simpático con eso de que yo no viajo en primera clase, dice Sheinbaum, yo mido 1,62, soy flaquilla, delgadita. Gerardo, ¿cuánto me dirá? Dice ella, 1,84, 1,90, bueno, 1,90 no los mide, pero ni de chiste, pero 1,84 sí. Y a mí las piernas pues sí me caben perfectamente entre asiento y asiento. Él es más alto, pues que mejor que Gerardo lo explique y ya dejémonos de tonterías. Luego, bueno, ya lo de Loret de Mola ya es una vacilada, ese cuate cada vez está más exhibido
en sus montajes, el Lord Montaje, con lo que ha ocurrido en el rancho este de Teuxitlán en Jalisco. Ya no voy a repetir eso porque ya lo habíamos platicado, pero yo con esto los dejo. Y pues el tema de hoy fue lo central, ¿no? Callarle la boca, taparle la boca a Nayib Bukele, que muchos admiran en México porque creen, así que es tan fácil la solución en materia de seguridad, la fachiza, y no, pues claro que no es así. Este individuo está siendo utilizado por pues, Donald Trump, el imperio, junto con otro al que también le hace eco, que fueron los que estuvieron precisamente en la toma de protesta de Donald Trump. Ahí se los llevó como circo, maroma y teatro, como aplaudidores, junto con Milei de Argentina. Y bueno, pues ahora le está costando trabajo a Bukele a ver si recompone la relación con la doctora Claudia Sheinbaum, que no deja pasar ni una, pero ni una. Y todo México, desde luego, la apoya.